En la lámina vamos a ver el proceso de metaplasia, pero hay dos láminas de próstata, ¿no? Pero en realidad las dos láminas de próstata son bastante parecidas. Acá lo que se ve es, por ejemplo, una glándula muy dilatada. Es una glándula muy dilatada que parece un quiste, la pared de un quiste. Y acá estroma sin glándulas. Hemos dicho que hay una hiperplasia glandular y estromal, ¿no? Glandular y estromal. Este sería un nódulo estromal, pero tenemos otra zona que tiene glándulas. Aquí veríamos la hiperplasia propiamente dicha. Hemos dicho que microscópicamente la hiperplasia se ve igual a la próstata normal. Es una glándula tubuloalveolar. Sin ningún problema nosotros vamos a reconocer los elementos glandulares y el estroma, ¿no? El estroma fibromuscular, tiene músculo liso, tejido conjuntivo, y lo anterior que hemos visto, que vendría a ser el otro corte, que está acá, este es un nódulo estromal, está solamente estroma, fibromuscular sin glándulas. Acá nuevamente tenemos las glándulas. Hemos hablado de una capa doble. Hay una capa de células basales, acá por ejemplo tenemos una capa de células basales que se ven con núcleos horizontales y una capa de células glandulares propiamente dicha, y acá se puede ver bien, ¿no? La doble capa, las células glandulares, el núcleo redondo, y eso es el núcleo más alargado, están más hacia abajo, vienen hacia las células basales. Esto es el lumen, puede tener secreciones, eso no tiene nada de anormal, siempre hay, muy parecido a la glándula normal. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Hemos dicho que se hace el diagnóstico porque la glándula aumenta de tamaño y aumenta de peso. Además hay un cuadro clínico, ¿no? Tiene que haber un cuadro clínico de obstrucción. Ahora, esta zona tiene la metaplasia escamosa, ¿no? Entonces vemos que es diferente. Acá, por ejemplo, vemos un epitelio glandular, pero acá no. Acá vemos un epitelio escamoso, ¿no? Entonces, nosotros vemos a mayor aumento. Este es un epitelio escamoso, diferente a este. Hemos dicho que es un proceso adaptativo que se observa en la próstata. Este es un epitelio escamoso, en cambio este no, este es glandular. Hemos dicho que es un proceso adaptativo que no se conoce bien la finalidad, pero se observa alrededor de las zonas de la próstata donde ha habido impacto. Entonces ya estamos viendo hiperplasia glandular y estromal en la próstata. Hemos visto metaplasia escamosa en la próstata. Ahora vamos a pasar a hiperplasia endometrial. ¿Qué es lo que observamos en la hiperplasia endometrial? Las glándulas están aumentadas en número, se ve varios lúmenes, los lúmenes están muy cerca unos de otros, las glándulas se ven apiñadas, los lúmenes están dilatados, se ven estos lúmenes grandes, ¿no? Lúmenes grandes, dilatados, y el endometrio es de tipo proliferativo porque son varias capas, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, núcleos a varios niveles, significa que hay un epitelio de varias capas, unos núcleos que están más hacia la parte basal, otros núcleos en la parte media y otros núcleos hacia arriba. Entonces, esto le decimos pseudoestratificación, significa que hay proliferación, ¿no? Cosa que no va a pasar cuando veamos la lámina de atrofia, ¿no? Entonces, los lúmenes están dilatados, ¿no? Los lúmenes son grandes. Bueno, vamos a recorrer un poco. Acá vemos también lúmenes dilatados, ¿no? Estas glándulas están bien grandes, epitelio de varias capas, glándulas grandes, a veces de forma irregular, forma de S, etc. También una glándula dilatada, evidentemente. Entonces, hiperplasia del endometrio, y después tenemos la atrofia, donde más bien vamos a ver las glándulas que son pequeñas, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que se va a ver? Esta glándula pequeña, muy separada, muy lejos de esta otra glándula también pequeña, y vamos a ver a mayor aumento. Entonces, nuevamente, pueden haber en algunos casos dos capas, pero hay otros casos donde es una sola capa, ¿no? de epitelio. Hay bastante diferencia entre esta lámina, que es atrofia, sobre todo glándulas muy separadas y glándulas pequeñas, ¿no?
Eso se ve en la atrofia. Tenemos también hiperplasia del músculo liso arterial, pero es una lámina donde tenemos que tratar de identificar las arterias y vamos a observar algunas evidentemente con la capa muscular engrosada, ¿no? Este es efecto de corte, por eso se ve así, está el vaso un poco oblicuo, por eso se ve así, pero este es el grosor, y simplemente observar la pared media, ¿no? Es una lámina muy sencilla, se la va a pasar rápido, simplemente buscar las arterias y el engrosamiento de la capa media, lo demás es tejido conjuntivo, y hay otros vasos, ¿no? Vasos venosos, capilares, por ejemplo. También tenemos la lámina de queratosis seborreica, que hemos dicho que es una hiperplasia del epitelio. Entonces, para comparar, tenemos que irnos a lo que es la piel normal. Entonces, nos vamos al extremo, al canto del corte zoológico, y vemos piel normal, la epidermis, capa córnea, la dermis, hay glándulas sudoríparas, ¿no? Son normales. Bueno, es un quiste córneo, y bueno, acá folículo piloso, ¿no? Músculo erector del pelo, ustedes pueden reconocer, músculo erector del pelo, y nos vamos propiamente a la hiperplasia. Entonces, tenemos que comparar la epidermis normal con la epidermis hiperplásica. Entonces, simplemente se observa un aumento en el número de capas, la epidermis se hace muy gruesa y aparecen unos quistes llenos de queratina que se llaman quistes córneos, ¿no? Tenemos estos quistes que están llenos de queratina, quistes córneos, y nuevamente el epitelio grueso, ¿no? Muchas capas, lo cual significa que ha habido proliferación, y donde hay proliferación decimos hiperplasia, ¿no? Entonces, bueno, nada más, hay un poco de inflamación, un poco de melanina acá en la dermis, pero eso no tiene mayor importancia, sino solamente la observación de la hiperplasia. Esta es una costra, o sea, ha habido una erosión superficial y tenemos fibrina y un poco de sangre, neutrófilos, ¿no? Es una costra que a veces se forman en la queratosis seborreica porque la persona se rasca, por ejemplo. Tenemos atrofia leve de la mucosa del estómago, una biopsia, ¿no? Una biopsia endoscópica del estómago. Vamos a observar, por ejemplo, en este fragmento, hay varios fragmentos, ¿no? Tenemos este fragmento, este otro fragmento, hay otros más, vamos a concentrarnos en este, que es el que está mejor orientado. Hemos dicho que hay dos capas, ¿no? En dos partes en la mucosa del estómago: el epitelio foveolar, que tiene una vacuola de mucina, y el epitelio glandular. Estas son glándulas. Entonces, vamos a ver el mayor aumento, sin ninguna dificultad. Epitelio foveolar. ¿Cómo son las células cilíndricas? Es un epitelio simple, tienen una vacuola de mucina, y las glándulas, ¿no? Las glándulas son más o menos acinares, son mucosas también, pero observamos que las glándulas están en grupitos. Por ejemplo, tenemos un pequeño grupito y un espacio, y después otro grupo. Este espacio significa atrofia, no debe haber ese espacio. Las glándulas deben rellenar toda esta parte, por eso debería estar lleno de glándulas, eso es lo normal. O sea, como se ve acá, glándulas muy, digamos, muy bien distribuidas, debería verse en todo, ¿no? No se deberían ver los espacios. Cuando apenas vemos espacios en una biopsia de estómago, decimos que hay una atrofia glandular, consecuencia de la gastritis, ¿no? Las glándulas deberían rellenar todo. Esto en lo que se refiere a una atrofia leve. Acá, por ejemplo, en este fragmento no se puede ver bien, no se puede evaluar bien la atrofia, parece que todo estuviera lleno, pero hay espacios, ¿no? Acá está mal orientado. Acá también hay algunos espacios, zonas vacías, aunque no todo, algunas zonas por acá, por ejemplo, más bien todo está lleno de glándulas, ¿no? Que es lo normal. Y es el epitelio foveolar, y acá está la muscularis mucosa. Y la biopsia endoscópica solamente llega hasta muscularis mucosa, no es más profundo, ¿no? Hasta muscularis mucosa, lo que se debe ver en la biopsia. Ahora, hay otra atrofia severa. En la atrofia severa hemos dicho que prácticamente no quedan glándulas. Tenemos un epitelio foveolar, acá hay metaplasia, pero acá no hay nada. Esta es la muscularis mucosa.
¿ya? Y no hay nada, es un folículo linfoide, un acúmulo de linfocitos, acá no hay nada y decimos que es una atrofia severa. Es una atrofia acompañada de metaplasia intestinal. Entonces tenemos que buscar células del intestino, por ejemplo. Estas células se llaman células caliciformes o células goblet y son células propias del intestino. Se ven así, redondas y como si tuvieran una imagen negativa. Después tenemos las células de Paneth, que son unas células con unos gránulos rojos. O sea, más o menos se puede distinguir en la proyección estos gránulos rojos, pero en su microscopio ustedes lo van a ver todavía mejor. Acá, a menor aumento vemos esta tonalidad roja y si ponemos más aumento vamos a observar estas células con gránulos rojos que se llaman células de Paneth. Hemos dicho células caliciformes, son estas redondas, y hay células con chapa estriada que a veces no se pueden ver bien, pero la chapa estriada se ve como un reborde más oscuro en la parte superior, que es propio de lo que son vellosidades intestinales. Se ve muy bien en las vellosidades intestinales, pero este es el estómago. De todas maneras se puede ver algo, ¿no? O sea, una especie de reborde más oscuro en la superficie, ¿no? Chapa estriada en la metaplasia intestinal. Nada más en cuanto a la proyección, pueden pasar a los microscopios para identificar estas estructuras.